Resuelve tus conflictos en 5 pasos. Voy a centrarme en un conflicto muy serio que surgió en los inicios del cristianismo. Los teólogos le llaman a este acontecimiento el incidente de Antioquía, porque sucedió en la ciudad de Antioquía, que actualmente está en Turquía, un país musulmán. En la actualidad, este conflicto nos servirá de marco para describir los 5 pasos necesarios que te propongo para la solución de cualquier conflicto, ya sea personal, comunitario, eclesial. Primer paso: reconocer que hay un conflicto. Parece fácil, pero no siempre sucede así. Los primeros cristianos venían arrastrando una tensión muy fuerte entre dos maneras de afrontar la siguiente pregunta. ¿Hay que exigir que se hagan primero judíos, los nuevos convertidos al cristianismo, que vienen del mundo pagano? Una postura porque estaban convirtiéndose mucha gente que no era judía, y entonces estaban viniendo cristianos de muchas partes y culturas lejanos y muy diferentes a la judía, que eran los llamados paganos, o sea, nosotros. Una postura defendía que no era necesario imponerles nada a estos nuevos cristianos. En esta tendencia estaba de lleno San Pablo y sus seguidores. Y la otra postura era la del apóstol Santiago y los cristianos que residían en Jerusalén, que sostenían que era necesario que fueran primero judíos e incluso que había que circuncidarlos. El conflicto que se venía arrastrando, no se había afrontado, al final estalla de forma violenta en una velada en la ciudad de Antioquía, que fue el detonante que hizo que por fin afrontaran el conflicto. Nos narra este incidente el mismo San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Les resumo un poquito. Resulta que San Pedro estaba comiendo con los nuevos cristianos que venían del paganismo y compartía con ellos tranquilamente, saltándose las normas y la dieta judía sin problema. Pero llegan de improviso a la velada un grupo de cristianos de Jerusalén, los llamados judaizantes, los partidarios de la postura del apóstol Santiago, y San Pedro parece que se asustó o quiso evitar más tensiones y se aparta rápidamente, bruscamente, de este compartir con los nuevos cristianos. San Pablo, que estaba al ojo, no aguanta este comportamiento de San Pedro y explota reprendiéndole violentamente y fuertemente en público, como él mismo nos narra en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Escuchen bien, hay personas, hay grupos, hay familias, hay iglesias que les cuesta reconocer las tensiones, los conflictos y lo van dejando estar hasta que este explota de mala manera, causando más daño. Tú no hagas eso. Los conflictos y tensiones son necesarios en la vida de las personas y los grupos para crecer, pero hay que afrontarlos a tiempo. Segundo paso: describir el conflicto y los intereses de cada parte con empatía, evitando críticas. Fíjense bien que solo 20 años después de este incidente en Antioquía, en el año 80-90 más o menos después de Cristo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículos del 1 al 35, nos narra este conflicto de Antioquía y nos narra serenamente los intereses que defendía cada parte. Lo hace de una manera empática, serena, descriptiva, sin herir a nadie. Pero han pasado 20 años. San Pablo, en cambio, nos lo habían narrado con más pasión porque él está dentro del conflicto. 20 años antes, en el año más o menos 55-60 después de Cristo, que fue más o menos cuando los estudiosos datan la redacción de la carta a los Gálatas. Esto lo hace en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, versículos del 4 al 5. Cuando él describe a las personas del grupo de Santiago que exigían estas prácticas judías a los nuevos cristianos, no puede aguantarse San Pablo y no puede evitar la crítica y les llama falsos hermanos. Incluso le llama intrusos que van a espiar. Me gusta ver a este San Pablo tan humano y no por esto menos santo, que no es del todo capaz, al igual que nosotros, de describir las tensiones o conflictos que van apareciendo en nuestra vida de una manera serena y empática con todas las posturas y con todas las partes. Cuando tengamos que describir nuestros conflictos,
tratemos de imitar en la medida de lo posible el estilo de San Lucas, el estilo del libro de los Hechos de los Apóstoles, que manifiesta una gran empatía, una gran comprensión con cada uno de las partes y de los intereses que defiende cada parte, evitando las críticas. Tercer paso para solucionar tus conflictos. Reconocer tu propio estilo de afrontar los conflictos. Por ejemplo, ¿quieres ganar y que el otro pierda? Tu estilo para afrontar conflictos sería el estilo competitivo, lo que los psicólogos llaman el estilo ganar-perder, donde uno quiere ganar a toda costa y obliga a que el otro pierda. Es un estilo confrontacional como el que usó San Pablo, lo acabamos de ver en la carta a los Gálatas, que tenía razón San Pablo, pero no era el momento ni la manera. El cristianismo apenas estaba naciendo y no podía separarse tan rápido del judaísmo, que era su matriz. Segundo modo de afrontamiento. Quiero evitar el tema, quiero evitar la tensión y me evado. Fue el estilo que escogió San Pedro cuando se esconde frente al grupo de los cristianos judaizantes en la comida de Antioquía. San Pedro allí está tomando la opción que los psicólogos llaman perder, porque evitando o escapando del conflicto pierde las dos partes. No se consigue nada, sino solo que la tensión aumente. En la resolución del conflicto que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 21, versículo 25, podemos ver la evolución del apóstol Santiago y la evolución del apóstol San Pablo del estilo confrontacional competitivo al estilo de afrontamiento más colaborativo, más empático, lo que los psicólogos llaman el modelo ganar-ganar, donde se busca que las posturas ganen, salven sus intereses, al menos en parte, porque no siempre es posible satisfacerles a las dos partes al 100%. Por ejemplo, San Pablo consiguió así que no se obligara a los nuevos cristianos a ser judíos, y Santiago, según el acuerdo que leemos en los Hechos de los Apóstoles, logró al menos imponer 4 preceptos judíos de los 613 que ellos tenían. En este acuerdo también se puede ver cómo el apóstol Santiago y el apóstol San Pablo eligieron también el modelo de afrontamiento perder-ganar, porque las dos partes perdieron cosas, pero ganaron otras. Cuarto paso, generar alternativas que recojan los intereses de cada parte. Es importante que conjuntamente con las partes se haga una lista de propuestas de solución que siga el estilo ganar-ganar, donde todas las partes ganen algo, y también siga el estilo perder-ganar, donde todas las partes cedan, pierdan algo por un bien mayor. En el Concilio de Jerusalén, que es lo que desemboca el incidente de Antioquía, desemboca en este gran concilio, en esta gran reunión donde se toman este tremendo acuerdo frente a esta pregunta que hacemos con los nuevos convertidos al cristianismo. Seguramente cada parte comentó con argumentos su postura y se generaron varias alternativas de solución. Pero al final, cada parte salvó algo de sus intereses, pero perdió otra. Sin embargo, consiguieron un bien mayor, que es la unidad de los cristianos en medio de la diversidad. Hasta el día de hoy, los cristianos católicos de Occidente seguimos la línea de San Pablo y no exigimos nada judío a las personas que ingresan al cristianismo. Sin embargo, los cristianos de Oriente, la Iglesia Ortodoxa actual, siguen la tendencia de Santiago, respetando prácticas judías en el tema, sobre todo en el tema de la alimentación. Y por último, el quinto paso para resolver cualquier tipo de conflicto: poner en la práctica la solución encontrada en un plan de acción conjunto. Si nos fijamos, encontrada la solución que satisfaga a las partes, es necesario pasar a la práctica y poner en marcha en acciones concretas la solución encontrada. Así lo hicieron los primeros cristianos, que apenas termina el Concilio de Jerusalén, decidieron enviar emisarios con una carta oficial a todas las iglesias, comunicando el acuerdo al que habían llegado en este tema tan polémico y tan complicado. Así nos lo narra el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles
en el capítulo 15, versículos 22 al 23. En nuestros 2000 años de cristianismo católico hemos tenido muchos conflictos serios, por lo que hemos necesitado 21 concilios, contando el de Jerusalén, para discutir y ponernos de acuerdo en temas tan importantes como si Cristo era humano o divino, o si Cristo era humano y divino, si la divinidad del Espíritu Santo, el reconocimiento de la Virgen María como Madre de Dios. También otro concilio para decidir cuáles libros debían componer la Biblia y cuáles eran solo novelas o cuentos de ficción, estableciendo lo que llamamos el canon bíblico o la Biblia que conocemos en la actualidad y que también comparten las iglesias protestantes. Cada concilio nos ha aportado luz y revisión de lo que estamos haciendo y siendo como iglesia. Por eso es tan importante afrontar los conflictos en estos 5 pasos que te he descrito. Me ha tocado atravesar muchos conflictos personales, sociales y religiosos y siempre constato lo mismo. Solo hay una cosa importante y vital para todas las partes, y es la de ponerse todos y cada uno a los pies de Jesús en actitud de escucha, como le dijo Jesús a Marta en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del 41 al 42. Porque a los pies de Jesús, en la escucha de su corazón y de su palabra, encontraremos las mejores soluciones para todos. Marta, Marta, le dijo Jesús, solo hay una cosa importante. Solo hay una cosa importante, escuchar tu palabra, Señor. Solo hay una cosa necesaria, escuchar tu voz, Señor. Solo hay una cosa importante, buscar tu presencia, Señor. Y aunque lo demás se presente urgente, María escogió la parte mejor. Solo hay una cosa importante, escuchar tu palabra, Señor.